Bueno, para saber qué vamos a trabajar durante esta unidad y cómo vamos a saber trabajar los problemas dentro de esta unidad, deberíamos de saber lo básico, por lo menos, sobre qué es estática. ¿Alguien me puede decir qué se imaginan que es estática? No necesariamente tienen que hablar todos al mismo tiempo. Dije, no sé si estoy mal o estoy bien, A pero ¿tiene ver, que ver algo con electricidad o algo así, alguna fuerza? sí y no, podría ser. Sí tiene que ver con electromagnetismo, pero no de eso vamos a hablar ahorita. Sí tiene que Dice, ver con fuerzas, ¿sí, Charlene? lo siento, dije que dice que es la rama de la física que analiza los cuerpos en reposo. Ajá. Prácticamente estática es lo que dijo Charlene. Es una rama de la física. Vamos a escribirlo por acá. Es una rama de la física que estudia los cuerpos en reposo. Ok, ¿qué nos referimos a un cuerpo en reposo? ¿Quién me puede decir? Algo que no tiene movimiento. Algo que no tiene movimiento. ¿Qué más? No tiene fuerza. Algo que no tiene fuerzas. ¿Qué más? ¿Es neutro? Podría ser que es neutro. Los tres tienen razón hasta cierto punto, pero falta una parte o una palabra muy en específico que tenemos que saber para poder trabajar lo que es estática. Y es que la estática estudia los cuerpos en reposo, pero cuando están en reposo, significa que los cuerpos poseen un equilibrio. ¿A qué me refiero con este equilibrio? Bueno, que el equilibrio lo vamos a definir en dado caso cuando los cuerpos no poseen movimiento y no poseen fuerzas externas que hagan que estos mismos cambien de posición, de velocidad o de aceleración como tal. El equilibrio lo vamos a definir precisamente como la tercera ley de Newton, es decir, cuando tenemos una partícula donde están interactuando dos fuerzas, a una le vamos a llamar 1, 2 y a otra le vamos a llamar 2, 1. El equilibrio se va a dar cuando en algún momento podamos determinar que la partícula tiene dos fuerzas que son de misma magnitud, pero sentido y dirección totalmente opuesto. Por ejemplo, si lo vemos de alguna manera desapasionada, nosotros podemos determinar que cuando estamos sentados recibiendo clases, estamos en equilibrio, porque no tenemos ninguna fuerza externa que nos esté moviendo y moviendo y moviendo, ¿sí? ¿Cuál es la única fuerza que nosotros estamos ejerciendo? Bueno, pues prácticamente la única fuerza que estamos teniendo o que se está ejerciendo sobre nosotros es una fuerza gravitacional, que sería el peso como tal, ¿no? Sin embargo, también tenemos una reacción de la CIA que hace que no nos pasemos hacia abajo, por ejemplo, sino que nos hace estar totalmente en reposo, totalmente sentados, que no nos podamos mover de un lado para otro. Esa fuerza la vamos a llamar más adelante como una fuerza normal cuando veamos el tema de reacciones. Ahora bien, nosotros podemos decir que cualquier partícula que estudia la estática está en equilibrio
hasta que no haya una fuerza externa que la mueva, ¿sí? ¿Qué ley de Newton es esa? A ver, para los que sacaron 100 en el examen. Ahí sí nadie me va a contestar porque nadie sacó 100. Vamos a ver. ¿Cuál sería una fuerza externa? No sería tensión, ¿no? Podría ser la tensión, podría ser la fuerza cuando alguien me empuja, cuando alguien me jala, eh, o alguna fuerza que no pueda ejercer un cuerpo como tal. ¿Cuál sería una fuerza interna? Una fuerza interna como tal la podemos definir como aquella fuerza que pertenece directamente al cuerpo de estudio. Esta fuerza interna, la más fácil que podemos definir, es el peso como tal, ¿no? El peso, ¿quién lo está ejerciendo sobre mí? Solo la gravedad. No hay ningún cuerpo externo que me haga empujarme hacia el piso, empujarme hacia un precipicio, etcétera, etcétera, con el fin de poder ejercer dicha fuerza. Entonces podemos determinar que para que una partícula esté en equilibrio necesita que todas las fuerzas externas sean iguales a cero, ¿sí? Todas las fuerzas, sea cual sea su dirección y su magnitud, deberían de ser igual a cero. Esto lo podemos ver en la primera ley de Newton, en la ley del movimiento o la ley de la inercia, que nos dice que la resultante de una partícula podría ser igual a cero cuando una partícula está en reposo. O que una partícula se va a mantener en reposo hasta que no haya una fuerza externa que nos haga saber qué tipo de fuerzas están interactuando. Ahora bien, ¿qué tipo de fuerzas externas hay? Como lo decíamos anteriormente, podríamos tener que las fuerzas externas puede ser una tensión, puede ser una compresión o cualquier fuerza que no sea ejercida directamente sobre mi cuerpo como tal, que yo no pueda hacerla por mí mismo, ¿sí? Estas fuerzas externas nosotros necesitamos analizarlas para que en algún momento podamos determinar que una partícula está en estática. Las fuerzas, por ejemplo, haz la tensión, van a tener una característica y es que, por ejemplo, tengo una partícula a la cual, o una cuerda, por ejemplo, a la cual le cuelga una caja con determinado peso. Al hacer que esta caja esté colgando, pues va a crear una tensión hacia la parte de abajo, para la caja. Sin embargo, esta tensión va a ser transmitida a la cuerda que la está jalando, que posiblemente también tenga la misma dirección. Las tensiones usualmente son las más utilizadas para analizar los cuerpos como tal, ¿sí? Pero ¿cómo analizamos un cuerpo como tal? ¿Se recuerdan? Esto lo empezamos a ver la unidad pasada. ¿Cómo analizamos las fuerzas? ¿Alguien me puede decir cómo analizamos las fuerzas externas? No sería un diagrama de cuerpo libre. Exacto. Lo analizamos mediante un diagrama de cuerpo libre. Como lo habíamos dicho anteriormente, el diagrama de cuerpo libre a nosotros nos sirve para que en su momento podamos analizar de forma totalmente monolítica o totalmente, ¿qué les diría? Totalmente
juntas todas las fuerzas como tal. El diagrama de cuerpo libre involucra tres peculiaridades. Una de ellas es que lo vamos a usar cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio. ¿Y cómo voy a determinar que un cuerpo va a estar en equilibrio? Cuando su sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0 y su sumatoria de fuerzas en Y también sea igual a 0. ¿Sí? Primera parte. Segunda parte, va a tener la peculiaridad que puede analizar las fuerzas en conjunto. Es decir, podemos sumar, restar y colocar cualquier fuerza que esté actuando directamente sobre el cuerpo. Y tercero, que posee un método gráfico integrado que nos dice qué fuerzas están actuando dentro de mi plano y qué fuerzas no están actuando dentro de mi plano y que por lo tanto no tienen injerencia sobre el cuerpo de análisis como tal. Si ustedes se recuerdan, nosotros decíamos que el diagrama de cuerpo libre lo íbamos a determinar mediante las siglas DCL. Ahora, el diagrama de cuerpo libre sirve para objetos que se encuentran, atención, sirve para objetos que se encuentran sobre algún estrato o también sirve para objetos que se encuentran en un plano totalmente inclinado, ¿sí? Puede servir para encontrar fuerzas de fricción, fuerzas normales, fuerzas gravitatorias, fuerzas resultantes, fuerzas totales, fuerzas de tensión, fuerzas de compresión, etc. El diagrama de cuerpo libre es la herramienta básica que nos sirve para analizar cómo se está comportando un cuerpo mediante la acción de fuerzas. Cuando ustedes van avanzando en la carrera se van a dar cuenta que el diagrama de cuerpo libre nos sirve, por ejemplo, muchas veces para el diseño de vigas cuando tenemos elementos sometidos a flexión y a compresión. Si lo queremos analizar de manera monolítica, pues determinamos que existen esfuerzos de flexocompresión, esfuerzos de cortante y etcétera, etcétera, que más adelante vamos a ver. Pero bueno, aquí prácticamente tenemos tres partes importantes que en algún momento nos van a servir para poder determinar cómo estamos utilizando nuestro diagrama de cuerpo libre. Para el efecto, vamos a realizar un ejemplo como tal. Solo déjenme aquí modificar esto. Ok. El ejemplo que vamos a resolver el día de hoy se basa en la figura que tenemos en la pantalla en este momento, en donde nos dice que tenemos un embalaje de madera mostrado en la figura que tenemos en pantalla. Este embalaje de madera está soportado mediante el cuadro A, que se fija a dos pernos B y C que dos personas deberán de jalar para que este mismo pueda elevarse y bajarlo del camión al cual nos estamos refiriendo como tal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues encontrar las tensiones a las cuales están soportando las cuerdas como tal. Pero lo vamos a escribir para que sea un poquito más fácil de chequear.
Solo permítanme que esta situación ya se... Tenemos entonces la cuerda A soporta una caja con una masa de 75 kilogramos. Si está sujetada en el punto A a otras dos cuerdas, punto, calcule la tensión de las cuerdas AB y AC para que el punto A se encuentre en equilibrio. Ok. Muy bien. Veamos entonces el ejemplo. Lo que nos dice, veámoslo de manera gráfica. Nos dice primero, que tenemos una masa de 75 kilogramos de la caja como tal, que está soportada mediante el punto A, que lógicamente va a tener un peso que la va a jalar hacia abajo. La caja debe estar en equilibrio, es decir, no se debe mover ni para arriba ni para abajo. Por lo tanto, va a crear dos tensiones en las cuerdas B y A, o AB, que le voy a llamar la tensión AB, y la tensión AC. Lo que nos pide el problema es encontrar estas tensiones para que la caja que tengo aquí en la parte de abajo no se mueva y pueda estar en equilibrio. ¿Sí? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer en este tipo de problemas es definir qué datos tengo y qué tengo que encontrar. ¿Qué datos tengo? Bueno, primero tengo que tengo una masa igual a 75 kilogramos. Primer dato. Segundo dato. Me dice que esta masa va a provocar una tensión en la cuerda A, a la cual yo le voy a llamar una tensión en A. Pero esa tensión en A, como es provocada por la masa, o por la caja, yo le voy a colocar que es el peso. Bueno, primero que tengo, eso es lo que me da el problema. ¿Qué es lo que tengo que averiguar? Bueno, tengo que averiguar en su momento la tensión generada en la cuerda AB y la tensión generada en la cuerda AB y AC. ¿Cómo defino yo los nombres de cada una de las tensiones? Pues lógicamente por los puntos que estoy trabajando. Voy del punto A al punto C, pues es la tensión AC. Voy del punto A al punto B, pues lógicamente va a ser la tensión AB. Ahora pregunto, ¿la masa será igual que el peso?
Jóvenes, ¿la masa será igual que el peso? No, Inge, ¿Qué es el peso? eso es cuando se le aplica la gravedad. Ok, sí, pero no. Recuérdense. El peso es una unidad de fuerza. Es un vector como tal. La masa es un producto escalar que tiene una magnitud, pero no tiene dirección ni sentido. ¿Cómo encontramos el peso? Pues el peso lo vamos a encontrar de dos maneras. Y es multiplicando la masa por la aceleración o multiplicando la masa por la gravedad según corresponda. En este caso, como estamos hablando que es una partícula suspendida, es decir, es una caja que produce una tensión, voy a decir que el peso va a ser igual a decir masa por gravedad. La masa son 75 kilogramos multiplicada por el valor de la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si multiplicamos 75 por 9.81, prácticamente me da 735.75. ¿En qué unidades de medida, valga la redundancia, o qué unidades, valga la redundancia, se mide el peso? ¿En Newton? En newtons, exacto. Cuando estamos hablando del sistema internacional, es decir, cuando utilizamos kilogramos, metros y segundos, el peso se mide en newtons. Cualquier fuerza se mide en newtons. Ok, ya tenemos el peso como tal, pero ahora nos falta encontrar las tensiones como tal. Y es para eso que nos sirve el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, como lo decía anteriormente, no es nada más que encontrar y diagramar nuestras fuerzas como tal. En este caso voy a colocar mi partícula como un punto. Y a partir de ello voy a diagramar las fuerzas que tengo. La primera fuerza que tengo, si vemos nuestro dibujo, es el peso. ¿Y el peso hacia dónde se dirige? El peso siempre va a ir hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué otras fuerzas tengo? Bueno, tengo la tensión que crea AC y tengo la tensión que crea la cuerda AB. Pero también tengo sus ángulos de aplicación. Este ángulo de aplicación con respecto a la horizontal es de 30 grados y este ángulo con respecto a la horizontal es de 50 grados. Si ustedes se dan cuenta, este sería el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre nos enseña todas las fuerzas que en su momento puede tener un sistema de fuerzas. Prácticamente es lo mismo que habíamos visto con vectores y con resultantes. Sin embargo, el diagrama de cuerpo libre ya no se utiliza para calcular resultantes. Se utiliza para que en algún momento podamos calcular las fuerzas que actúan sobre nuestra partícula. ¿Cómo hacemos eso? Pues lógicamente debemos de averiguar el equilibrio de nuestra partícula. Y este equilibrio se va a dar cuando tenemos una sumatoria de fuerzas en X y en Y iguales a 0. Es decir, como que si no hubiera ninguna fuerza.
como que si todo se congelara en el tiempo y en algún momento no existiría ninguna fuerza externa que nos mueva, si queremos verlo así, el peso como tal o la partícula como tal. Ahora bien, ¿por qué estoy analizando mi partícula aquí en el punto A y no la caja? ¿Alguien me puede decir? Ok, no analizo la caja porque la caja prácticamente no está soportando ninguna fuerza. ¿Qué es lo que está soportando las fuerzas? Prácticamente en donde se unen estas fuerzas, es decir, en mi punto A. Siempre voy a analizar en el punto en donde se unen todas las fuerzas. ¿Cómo debería de analizar yo este diagrama de cuerpo libre? Bueno, si tenemos fuerzas en diagonal o fuerzas inclinadas, yo podría definir dos cosas. Primero, que cualquier fuerza inclinada tiene dos componentes. Tiene una componente en Y, que le voy a llamar la tensión AC, pero en Y, y una componente en X, a la cual le voy a llamar mi componente TAC, pero en X. Y también voy a verificar que existe una componente TAB en y una componente TAB en X como tal. Ok. Antes de analizar mis diagramas de cuerpo o mis fuerzas de manera estática, yo debería de analizar en su momento las fuerzas como tal de una manera aislada. Es decir, tengo que calcular TAC en y tengo que calcular TAC en X, TAB en y tengo que calcular TAB en X. ¿Cómo lo hago? ¿Alguien me puede decir? Vamos a ver cómo calculo mis componentes de una fuerza. Por el seno y el coseno. Ajá, por las fórmulas del seno y el coseno. La componente TAC en Y prácticamente debería de ser una componente en Y, me daría el valor de la fuerza por el seno de un ángulo y la componente en X una fuerza por el coseno del ángulo. Prácticamente lo que trabajamos la unidad pasada. Ahora bien, ¿cómo lo analizo para sacar estas tensiones? Ok, lo analizo de la siguiente manera y digo, TAC en Y, ¿cuál es la fuerza que ejerce esta componente? Pues lógicamente va a ser la fuerza TAC. Por lo tanto, yo diría que sería TAC multiplicado por el seno del ángulo de aplicación. ¿Cuál es el ángulo de aplicación? 30 grados. Para X es prácticamente lo mismo. Multiplico la tensión AC por el coseno de 30 grados. Es decir, no estamos viendo nada que no vimos la unidad pasada. Ahora bien, recuérdense,
dependiendo de en dónde estén aplicadas las fuerzas, así van a ir los signos a los cuales les vamos a asignar a nuestras componentes. TAC en Y, o la componente vertical de Y, de la tensión AC, esta componente como tal, ¿será positiva o negativa? Positivo. 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 Entonces ya solo le agrego el más. La componente de la tensión AC en X, ¿será positivo o negativo? Positivo. Positivo también, entonces le agrego el más. Y si ustedes se dan cuenta, pues terminamos ya de ver mis componentes de la tensión AC de una manera simple. Veamos las componentes de una tensión en AB. Para la tensión en AB podríamos decir que deberíamos de calcularla mediante las mismas fórmulas. Es decir, la tensión AB es igual, en Y, perdón, es igual a la tensión AB por el seno, ya no de 30 grados, sino ahora va a ser el seno de 50 grados. Y también la tensión AB en X va a ser igual a la tensión AB, pero ahora por el coseno de 50 grados. Pregunto, ¿la tensión AB en Y qué signo va a tener? Positivo. Positivo. Muy bien. ¿Y la tensión AB en X qué signo va a tener? Negativo. 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 Muy bien. Ok. Teniendo en cuenta estas fuerzas aisladas, yo ya puedo trabajar mi diagrama de cuerpo libre. Perdón, las fórmulas de mi diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles serán esas fórmulas? Bueno, son las fórmulas que había colocado anteriormente. Y son las fórmulas que vamos a ver como el teorema del equilibrio, en donde la sumatoria de todas las fuerzas en X deben de ser positivas y todas las fuerzas sumadas en Y deben de ser igual a 0, ¿sí? Cualquiera de en X o en Y debería de ser igual a 0. Trabajemos ahora en base a mi diagrama de cuerpo libre y a las fuerzas que he trabajado en la parte derecha de la pantalla. Y digamos, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Veamos, esta sumatoria de fuerzas, yo debo de definir, como les decía la vez pasada, siempre hacia dónde va a ser positivo y hacia dónde va a ser negativo. Yo voy a decir que todo lo que vaya a la derecha va a ser positivo y todo lo que vaya a la izquierda va a ser negativo. Veamos qué fuerzas hay en X, díganme. Veamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de acá. ¿Qué fuerzas hay en X? ¿TACY será? No, porque es vertical, ¿va? ¿TACX será una fuerza en X? Ahí sí. Entonces coloquemos su fórmula y veamos lo que hicimos a la derecha. TAC en X es igual a decir más TAC por el coseno de 30. Entonces pongámosle más TAC por el coseno de 30 grados. Ok, ya terminamos del lado derecho. Esto ya no nos sirve. Vámonos al lado izquierdo. TAB en Y, ¿será fuerza en X? No, porque es vertical. TAB en X, ¿será fuerza en X? Ahora sí, porque es totalmente horizontal, es decir, está dentro de nuestro eje X. ¿Cuál es la fórmula de la tensión de AB en X? Pues será menos
ahí sí, para esto nos sirven los signos, menos la tensión en AB por el coseno de 50 grados y nada más. Ahora pregunto. ¿Habrá alguna otra fuerza en X? Jóvenes, ¿habrá alguna otra fuerza en X en nuestro diagrama de cuerpo libre? La de la W, no. ¿La de la W será en X o será en Y? Yo digo que esa es Y. Es en Y. ¿Por qué? Porque está hacia abajo, es totalmente vertical, está sobre nuestro eje vertical, nuestro eje Y. ¿Verdad? Entonces, como ya no tenemos ninguna otra fuerza, pues decimos que esto va a ser igual a 0. Ok. Bueno, pero si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos en la ecuación que acabamos de crear una peculiaridad. Y es que no conocemos ninguno de los valores que se encuentran acá, de T a B y T a C. Por lo tanto, no podemos resolver la ecuación como tal. Y recuérdense de algo que yo me recuerdo que les decía en Mate 1. Si tenemos dos incógnitas, debemos de tener dos ecuaciones para poder resolver nuestro sistema de ecuaciones. Para poder resolver nuestras incógnitas, debemos de tener el número igual de ecuaciones que el número igual de incógnitas. ¿Cómo modelamos, cómo creamos otra serie de ecuaciones para encontrar estas incógnitas? Bueno, pues para eso tenemos la siguiente condición de equilibrio. Nuestra condición de que la sumatoria de fuerzas de Y va a ser igual a 0. Y decimos entonces que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Pero también tenemos que definir desde dónde hacia dónde la vamos a aplicar. Por lo tanto, podemos decir que todo lo que va a ir hacia arriba va a ser positivo y todo lo que va a ir hacia abajo va a ser negativo. Ahora, si chequeamos entonces, veamos nuestro diagrama de cuerpo libre y digamos cuáles son las fuerzas, que tenemos en Y. Digamos entonces, las fuerzas que tenemos en Y son TAC en Y, TAB en y W como tal. Todas las fuerzas que son verticales. Como ya definí qué fuerzas son verticales, puedo decir entonces, la fórmula de TAY es esta, de TABY es esta, y el valor del peso ya lo habíamos calculado. Por lo tanto, sustituyo mis datos y digo, TACY va a ser igual a más TAC por el coseno de 30 grados. TABY va a ser igual a más la tensión de AB por aquí era seno, no coseno. Por el seno de 50 grados. Y ahora veamos, ¿el peso para dónde está? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para abajo? Para abajo. ¿Qué signo le ponemos? Negativo. Negativo. Entonces decimos menos W, que es el peso. Y como ya no tenemos ninguna otra fuerza, deberíamos decir que esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Sustituyamos datos.
y digamos, sustituyamos datos y digamos, el peso, ¿a qué es igual? A 735.75. Entonces digamos, más la tensión en AC por el seno de 30 grados, más la tensión AB por el seno de 50 grados, menos el peso como tal, que tiene un valor de 735.75 newtons. Menos 735.75 newtons. Y esto va a ser igual a 0. ¿Qué pasa? ¿Para qué nos sirven esta serie de ecuaciones? Recuérdense, tenemos dos incógnitas, que sería TAB y TAC, pero ahora ya tenemos dos ecuaciones, de acuerdo a nuestras dos condiciones de equilibrio. Esto quiere decir en su momento que podríamos definir de alguna manera que podemos hacer un sistema de ecuaciones para poder averiguar cuáles son las tensiones en AB y las tensiones en AC. Entonces, teniendo ya nuestras ecuaciones creadas, nos vamos al siguiente paso y es, o le vamos a decir que este paso será las ecuaciones, o vamos a ver, le vamos a poner crear el sistema de ecuaciones. Para crear un sistema de ecuaciones tenemos tres puntos que nos pueden servir. El primero de ellos puede ser el método de sustitución. El segundo de ellos lo podemos utilizar mediante un método de igualación. Y el tercero de ellos lo podemos utilizar mediante el método de sustracción. Cada uno de ellos, perdón, lo vimos dentro de lo que fue Mate 1. Sin embargo, aquí para hacer más sencillas las cosas, pues vamos a utilizar el método de sustitución. Si alguien quiere utilizar algún otro método, pues lo puede hacer, no hay ningún problema. Entonces veamos. Para utilizar el método de sustitución, vamos a copiar primero la primera condición de equilibrio. Copiamos la primera condición de equilibrio. Y el método de sustitución me dice, de la primera ecuación va a despejar una variable y esa la va a sustituir en la segunda ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál quieren despejar? ¿TAC o TAB? Es indiferente. Yo lo voy a tomar conforme a mi gusto. Por ejemplo, yo puedo decir que ahorita vamos a despejar la tensión en AC. ¿Para qué? Porque en algún momento pues se me hace un poquito más fácil. O porque es la primera variable que está. Entonces despejemos TAC. ¿Cómo despejo TAC? Bueno, coloco TAC multiplicado por el coseno de 30 grados. Todo esto que está acá, esta multiplicación, está restando. ¿Cómo pasa del otro lado? Sumando. ¿Sí? Entonces voy a decir que esto va a ser igual a más TAB por el coseno de 50 grados. Pero yo no necesito TAC por el coseno de 30. Yo solo necesito TAC. Entonces voy a decir que TAC va a ser igual a la tensión de A hacia B por el coseno de 50 grados y este coseno de 30 grados está multiplicando. Lo paso del otro lado, dividiendo, ¿verdad? Entonces, divido esto por el coseno de 30 grados.
A esta ecuación que acabo de crear en este punto de acá, yo le voy a llamar mi ecuación número 1, ¿sí? Que no se les olvide el nombre. Ok, ¿cuál es el siguiente paso después de crear mi ecuación número 1? Pues acá prácticamente lo que voy a hacer es sustituir la ecuación número 1 en la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio, ¿cuál es? La primera es la sumatoria de fuerzas en X. La segunda condición de equilibrio es la sumatoria de fuerzas en Y. Por lo tanto, vamos a copiar nuevamente la ecuación que teníamos. Y acá vamos a decir que vamos a sustituir T a C. En este caso, híjole, yo creo que no se copió esta. Esta es la otra. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ya tenemos nuestra segunda ecuación de equilibrio. ¿Qué tenemos que hacer? Sustituir este valor que tenemos acá en esta ecuación que tengo abajo. Y digo, TAC, ¿a qué va a ser igual? TAC va a ser igual a decir TAB por el coseno de 50 grados dividido el coseno de 30 grados multiplicado por el seno de 30 grados. Todo esto solamente es la sustitución de esta parte. Más la tensión AB por el seno de 50 grados menos 735.75. Esto va a ser igual a 0. Prácticamente lo único que hice fue sustituir. Veamos ahora, ¿qué peculiaridad hay en esta ecuación como tal? ¿Ven las variables como tal? Ya son las mismas. Ya no hay más variables. Es como que si aquí solo tuviéramos X y aquí solo tuviéramos X. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar una manera para encontrar o para ubicar X como tal. ¿Sí? Entonces veamos. Para encontrar X, pues tendría yo que despejar para TAB. Lo primero, como decíamos en Mate 1, es que tenemos que colocar o aislar todas las variables de un lado y todo lo que no tiene variables de otro lado. Por lo tanto, diríamos que tenemos la multiplicación de TAB por el coseno de 50 grados dividido el coseno de 30 grados por el seno de 30 grados más la tensión AB por el seno de 50 grados. Y este 735, como no tiene ninguna variable, está restando, pasa del otro lado ahora, sumando. Y entonces digo que esto va a ser igual a 735.75. Ok. Ya aislé mis variables completamente de un lado a otro. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues encontrar alguna manera de que esta TAB me quede sola, sin ningún seno y sin ningún coseno. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Si tenemos dos expresiones que se están sumando y que tienen la misma variable, podemos utilizar un caso de factorización. ¿Cuál sería ese caso? Pues sería un factor común como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos algo común entre las dos, entre las dos expresiones algebraicas. Entonces podríamos decir que nuestro factor común va a ser TAB multiplicado
por el coseno de 50 multiplicado por el seno de 30 dividido el coseno de 30 grados más el seno de 50 grados igual a 735.75. Ok. ¿Cómo despejo ahora para la tensión AB? Bueno, para la tensión AB yo podría decir, esta tensión está multiplicando a todo esto en conjunto. ¿Qué tengo que hacer? Pasar esto que tengo acá para este otro lado. Si aquí está multiplicando, del otro lado pasa todo a dividir. Entonces decimos que la tensión AB sería igual a 735.75 dividido el coseno de 50 grados por el seno de 30 grados dividido el coseno de 30 grados más el seno de 50 grados. Si nosotros metemos esta operación en nuestra calculadora, nos tendría que dar el valor de la tensión en AB. Calculémosla. Metamos todo de un solo en nuestra calculadora. Y digamos 735 por 0.75 dividido el coseno de 50 por el seno de 30 grados dividido el coseno de 30 grados más el seno de 50 grados. Esto nos va a dar un valor de 647 newtons. Este sería el valor de la tensión en AB. Pero ojo, no solamente nos piden AB, también nos piden la tensión en la cuerda AC. Pero para encontrar esto ya va a ser un poco más fácil. Y vamos a decir que hay que sustituir el valor de la tensión de AB en nuestra ecuación 1. Y por eso le pusimos nombre. Porque sería la ecuación que tenemos aquí arriba. Esta ecuación que tenemos acá, como ya está despejada para AC, entonces ya solo sustituimos el valor de AB. Permítanme. Ahí está. Entonces digamos, la tensión AC va a ser igual a la tensión AB, que ya tiene un valor de 647 por el coseno de 50 grados dividido el coseno de 30 grados. Ok, chequemos entonces. 647 por 50 grados dividido el coseno de 30 grados, que nos daría un valor aproximado de 480 newtons. ¿Cuál sería mi respuesta? Pues mi respuesta sería que la tensión del cable A a B sería igual a 647 newtons y la tensión de A hacia C sería igual a 480 newtons. Es complicado esto de los diagramas de cuerpo libre y encontrar las fuerzas y todo eso un poquito. Es al revésado. Pero créanme, en donde yo les diga que todo se resuelve de la misma manera. Siempre vamos a despejar de la primera ecuación, vamos a despejar una variable y la vamos a sustituir en la segunda ecuación. Siempre va a ser así. ¿Cuál va a ser el éxito o el fracaso de poder realizar nuestro ejercicio de una manera adecuada? Nuestro diagrama de cuerpo libre como tal. ¿Sí?
Si nosotros no podemos hacer el diagrama de cuerpo libre, no vamos a poder hacer nada, ni resolver ningún ejercicio. Entonces, por favor, pónganle mucha atención a los diagramas de cuerpo libre. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Inge, yo tengo una duda. A ver, contame, Franklin. No puedo marcar aquí. La duda era ahí donde está, digamos, seno de, donde está tab, coseno de 50, más arribita, más arriba. Ahí. Ajá. Estaba viendo que coseno de 50 está dividido entre coseno de 30, pero ya después hasta abajo usted lo puso, o sea, unió coseno de 50 por seno de 30 dividido coseno de 30. Así. Lo que hice ahí. Ajá, ¿cómo? Esa es mi duda, no sé cómo fue que pasó eso a lo otro. Ok. Muy buena pregunta, pero aquí me voy a basar un poquito y retroceder un poquito a Mate 1. Y es donde yo les digo, si tenemos dos números, sean ellos, por ejemplo, A partido B por C. Cuando nosotros tengamos una multiplicación de un unitario con una fracción o un número entero con una fracción, nosotros lo podemos expresar como A por C dividido B, sin ningún problema, porque lo que estoy haciendo, vamos a hacerlo aquí mejor así. A partido B por C es igual a decir A por C partido B. ¿Por qué? Porque cuando tengo un número entero, estoy asumiendo que en la parte de abajo tiene un 1. Si ustedes se recuerdan cuando hacíamos esto en Mate 1, ¿ah? Decíamos que tiene un 1 abajo. Entonces, para multiplicar fracciones, ¿qué hago? Multiplico recto. Y entonces digo, A por C, B por 1, B. ¿Sí? Lo mismo pasa con lo que dice Franklin. Acá es como que si yo tuviera un 1 en la parte de abajo. Entonces multiplico coseno de 50 por seno de 30, coseno de 50 por seno de 30. Y multiplico el denominador, que sería coseno de 30 por 1, coseno de 30. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí, se me había olvidado eso. Ok, no hay problema. ¿Alguna otra duda, compañeros? Inge, viera que yo tengo una duda respecto a la calculadora. ¿Cómo fue que le ingresó? Porque a mí me dio otro resultado. Fíjate que no sé cómo hacer esto. Bueno, lo que pasa es que mi calculadora es, espérame, voy a ingresarlo aquí, voy a poner la cámara un ratito para que ustedes lo puedan ver. Mi calculadora es una de las calculadoras de pantalla grande. Entonces me permite colocar fracciones directamente. Vamos a ver si lo puedo. Más o menos sale. Vamos a ver si sale esto, si funciona. ¿Ven ustedes mi calculadora? Yo puedo colocar la fracción, o perdón, la fracción entera según vaya yo chequeando. Miren. Entonces, si yo lo quiero hacer de esta manera, me queda totalmente más sencillo, tal y como yo lo tenía en el ejercicio. ¿Ah? Lógicamente, yo sé que la mayoría no tenemos de este tipo de calculadora.
Entonces, se los voy a colocar aquí en la pantalla. Si ustedes quieren ingresarlo en su calculadora y si tienen una calculadora de tipo de pantalla pequeña, vamos a ver, podríamos decir, vamos a crear un recuadro acá para ver cómo lo ingresamos. Acá abajo. Y podríamos colocar, por ejemplo, paréntesis 735.75 dividido, creo que ahí con ustedes el dividido le sale como una L, así como una L al revés, ¿va? Si no estoy mal. ¿No? Bueno, pero si no le colocan el dividido como tal. Dividido, abrimos un paréntesis. Abrimos dos paréntesis más y colocamos coseno de 50 grados por el seno de 30 grados. Cerramos el primer paréntesis. Dividido coseno de 30 grados. Cerramos el segundo paréntesis más el seno de 50 grados y cerramos el último paréntesis. Teóricamente, si ustedes lo ingresan de esta manera, les tendría que quedar el mismo resultado. Chequeémoslo, a ver si les queda. Ustedes me dicen si sí o si no, y si no lo arreglamos, ¿va? A ver. Sí, sí queda ahí. ¿Si quedan los 647? Sí. Ok. Entonces, ¿cuál es el éxito de poder utilizar las calculadoras como ustedes lo están haciendo? Los signos de agrupación, más que todo es eso. Colocar todos los paréntesis adecuados para que ustedes puedan hacerlo. Ahora, si en algún momento por la cantidad de paréntesis que lleva el hacer esto en una calculadora de pantalla pequeña, se confunden, podríamos decir que lo hagan por partes. Por ejemplo, se me ocurre, primero calcular el coseno de 50 por el seno de 30, que nos da aproximadamente, lo subrayamos o esto era lo que yo hacía, 0.3214. Ese 0.3214 lo divido dentro del coseno de 30 grados. Y esto me da 0.3711. A esto le sumo el seno de 50 grados. Que me daría entonces 1.1372. Y si divido 735.75 dividido 1.1372, me daría los mismos 647. O sea, ya depende de ustedes si lo quieren hacer por partes, si lo quieren hacer todo junto, si lo quieren hacer con paréntesis, sin paréntesis, etcétera, etcétera. Ya depende mucho de lo que ustedes digan. ¿Dudas, compañeros? Bueno, yo creo que hoy nos metimos de una vez a ver un ejercicio bastante complejo, porque creo que es para prepararnos para lo que viene. Sin embargo, tampoco es que vayamos a ver esto durante todo el semestre o toda la unidad. Ahorita vamos a ver cómo podemos resolver algunos diagramas de cuerpo libre y saber cómo funcionan las fuerzas antes de meternos a hacer todos los ejercicios.
Para ello, pues vamos a ver otro ejemplo por acá. Vamos a ver, aquí tengo diferentes, ok. Vamos a ver. No le vamos a poner valores como tal, sino solamente vamos a usar el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Antes que nada, vamos a hacer estos dos ejercicios y ya nos dieron luz verde para darles notas a cada uno de ustedes de sus parciales. Entonces, para terminar con broche de oro, vamos a dar notas de zonas y parciales, ¿verdad? Bueno, veamos entonces. Tenemos esta figura de acá. ¿Qué creerían ustedes o cuáles creen ustedes que son las fuerzas con las cuales vamos a ¿cómo se llama? A analizar nuestro sistema? Bueno, el primero de ellos es el siguiente. La primera fuerza que siempre va a estar, sea cual sea su análisis, va a ser el peso como tal. Siempre va a estar. ¿Por qué? Porque en su momento el peso, pues si estamos hablando de objetos suspendidos, como es el caso de este ejemplo, podemos determinar que igual si hay un objeto suspendido, la gravedad siempre lo va a querer llevar hacia abajo. Va a hacer que cuelgue. Por lo tanto, pues podríamos decir que tenemos un peso W. Cada vez que haya un peso o que haya una fuerza gravitacional, podemos decir que todo lo que esté, los cables, las cuerdas, los cinchos, las cadenas, todo lo que esté unido a lo que está colgado, siempre va a tener una tensión. En este caso podemos decir que tenemos dos tensiones. La tensión provocada por el cable BC y la tensión provocada por el cable AC. ¿Sí? Siempre vamos a tener dos tipos de tensiones. ¿Me doy a entender con eso? Ok. Recuérdense, toda fuerza que esté inclinada siempre tiene dos componentes, uno en X y uno en Y. Nunca vamos a poder analizar una fuerza como tal si está inclinada. Siempre debemos de colocarla vertical u horizontal. Bueno, pero el diagrama de cuerpo libre no es el que tengo en la pantalla. El diagrama de cuerpo libre sería en dado caso si yo uso solo un punto en forma de partícula, el cual pues vamos a definir lo siguiente. Primero, que tengo mi eje coordenado cartesiano, ¿no? Que sería mi partícula y una línea como tal, totalmente horizontal. En ella pues voy a plasmar todas las fuerzas que tenga. La primera fuerza, como siempre, va a ser el peso. La segunda fuerza va a ser una tensión BC y la tercera va a ser una tensión AC. Nuestro diagrama de cuerpo libre es simplificarnos y quitar todas las figuritas que nos da el problema y dejar solo líneas, si lo queremos ver así. Ahora, recuérdense, toda fuerza que sea inclinada o que esté inclinada, en su momento debe de tener
un ángulo de aplicación como tal. Ese ángulo siempre debe estar o debe dibujarse con respecto a la horizontal. Mi pregunta es, ¿cuáles serán los ángulos que tengo por acá? Al de la derecha le vamos a poner el ángulo alfa y al de la izquierda el ángulo teta. Pregunto, ¿cuál será el ángulo teta y cuál será el ángulo gamma? ¿Quién me puede decir? Para eso recordémonos de los ángulos complementarios, suplementarios, llanos, agudos, obtusos, todo lo que vimos en el teorema de los ángulos y trigonometría del semestre pasado. Y veamos. Recuérdense. Acá tenemos un plano coordenado cartesiano. Este ángulo de 40 grados que aparece en mi horizontal en esta parte, si yo continúo la recta a la cual estoy sometiendo mi figura, que sería esta recta que estoy dibujando en azul más o menos, pues ¿qué tendría que decir? Bueno, en algún momento este ángulo que aparece acá es el mismo ángulo que aparece acá, que es un ángulo suplementario que se transforma a lo largo de la línea con la cual estoy dibujándolo. Pero también existe la posibilidad de que este ángulo de 40 grados de acá sea el mismo ángulo que tenga yo por acá, ¿sí? A estos ángulos les vamos a llamar los ángulos suplementarios, en donde tendríamos que hacer el análisis de la manera en cómo lo tengo dicho por acá. Regresando a nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces diríamos que el ángulo teta, tiene un valor de 40 grados. ¿Me doy a entender? Va. Entonces veamos ahora la otra parte de nuestro análisis. Y digamos, aquí tengo otro eje totalmente horizontal que me está dando este ángulo al cual le voy a decir yo que tiene 30 grados. Si calculo una línea complementaria a la fuerza que estoy trabajando, yo debería decir que este ángulo de 30 grados que aparece por acá debería ser el mismo ángulo de 30 grados que tengo por acá, ¿no? Tomando en cuenta lo que hablamos hace un momento, debería de decir que este ángulo de 30 grados es el mismo ángulo de 30 grados colocado de manera inversa. Entonces debería decir que este ángulo tiene una apertura de 30 grados como tal. Si alguien no se recuerda de este tema, sería bueno que agarrara su cuaderno de Mate 1 para que no nos cueste mucho más adelante. Entonces podemos decir que el ángulo alfa tiene una apertura de 30 grados. ¿Me doy a entender, compañeros? ¿Alguna duda? Bueno.